hoy el tema de los documentos de la Iglesia sobre la Biblia. Entonces, yo quisiera que en este momento le demos la bienvenida a nuestro padre Freddy Díaz Granado. Entonces, pero antes de darle la bienvenida a él, vamos a hacer la oración que hoy nos la va a dirigir una compañera que está con nosotros en la sala. Siempre nos ha acompañado desde el primer día, ha estado pendiente de las clases, es nuestra compañera Maribel Arboleda. Maribel, bienvenida. Muy buenas noches. Vamos a iniciar la oración con estas palabras. Amado Dios, gracias por hacerte presente en el cuerpo cardenalicio, enviando al Espíritu Santo, por los cuales eligieron al sucesor de nuestro Papa Francisco, ahora nuestro Papa Agustino, León XIV. Permítenos a nosotros, su Iglesia, poder seguir nuestras rutas de evangelización, que nos lleve a hacer una excelente labor como pueblo de Dios, católico y sin miedo, una paz desarmada y una paz desarmante. Amén. Amén. Muchas gracias, Maribel. Gracias a todos por su presencia. Entonces, en este momento le damos la bienvenida al padre Freddy Díaz Granados, misionero claretiano, nacido en Cincé, Sucre. La primera profesión que hizo con nosotros, bueno, me considero muy claretiana, que hizo con los misioneros claretianos fue el 15 de agosto de 1986. Su profesión perpetua fue el 10 de enero de 1993 y desde eso está pues con nosotros como misioneros claretianos, donde ha sido también, tiene un apellido muy bonito, Díaz Granados Martínez. Son sus experiencias que son como mediadoras, que siempre ha estado en Remedio Chocó, distrito de Agua Blanca, Cali, Manizales, Cartagena de Indias. Realizado muchos estudios, entre los cuales tiene que ha realizado de electricista, filosofía en la Universidad Santo Tomás de Cali, teólogo en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Cali, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, es autodidacta en los documentos de la Iglesia. Los temas pues, que él va a compartir con nosotros, llega a tratarlos desde la introducción a los documentos de la Iglesia, la patrística y la interpretación bíblica, sobre la reforma protestante, y el cuarto documento que nos va a compartir o el tema es sobre el Concilio de Trento y la Biblia. Padre Freddy Díaz Granados Martínez, bienvenido. Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué Muy bien, cuentan? gracias, padre. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué ha habido? Buenas noches, Todo padre. bien. Ahí escuchándolo sobre la elección del Papa León XIV. Yo creo que escoger ese nombre para nosotros es muy significativo porque León XIII fue el Papa de la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum. Me parece importantísimo ese dato. Y casualmente el Papa León XIII fue el que volvió a abrir la Iglesia al estudio de la Biblia. Entonces yo creo que el Papa León XIV lo ha escogido muy bien su nombre, me parece importantísimo eso. Y toda esa simbología semiótica, signos que hemos visto estos días con la muerte del Papa, cómo tapaban el ataúd, lo que le echaban. Todo eso es simbólico y la simbología es muy importante en los estudios bíblicos, en el estudio de los documentos también, porque hay que saber leer toda esa simbología. Me parece fascinante el Evangelio el domingo pasado cuando Jesús de Nazaret le dice a los pescadores que traigan de los pescados.
pero ya Jesús tenía un pescado y un pan con brasa. Esas brasas son las que no hay que dejar apagar nunca en esta caminada. Y es una caminada histórica, tiene mucho relieve de muchas formas. Entonces se hace necesario hacer como un mapa. Esta noche lo que vamos a hacer es un mapa. No vamos a entrar como en detalle, ya en la próxima sí entraremos en detalle para poder sí, irnos metiendo en el estudio de los documentos de la iglesia. Vamos a compartir lo que vamos a trabajar un poco, pues es la introducción a los documentos de la iglesia, un poco sobre los padres de la iglesia y la interpretación de la Biblia. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Aló? Sí, la estamos viendo, pero en la Sí, primera filmina. Se ve Estamos en la primera. primera filmina. Sí, es así, perfecto, sí. Esa es la temática que vamos a desarrollar como para tener un panorama. ¿Cuáles serán los primeros documentos de la iglesia que debemos nosotros tener claro? Es la Biblia. Ese es los primeros documentos de la iglesia que debemos tener como claros y definidos. Hablando un poco de los documentos de la iglesia, Se fue el audio. los documentos pontificios son todos importantes, ya que todos tienen como autor al Papa. La importancia del documento no se deduce tanto de su clasificación como su contenido. Lo que hay que tener en cuenta es el contenido. Y ese contenido pues está siempre subordinado al momento histórico en que se escriben esos documentos. Siempre debe estar, como todo documento oficial, escritos oficialmente en la Acta Apostólica Sede. Es como para tener ahí un referente. Eso no va a salvarnos si no está o no está. El lenguaje oficial y la versión típica para todos los documentos de la iglesia es el latín, cosa que me parece interesante para que el latín no se pierda como lengua, porque si se deja hablar, pues sería una pérdida cultural muy grande para la humanidad. Vamos a referirnos ahora a los documentos de la iglesia. Vamos a hablar un poco de las cartas encíclicas. La carta encíclica es una carta circular que se manda, que manda el Papa, escribe el Papa a todos los obispos, a los fieles, al mundo. Y el Papa Juan XXIII le agregó una palabrita muy bonita: a los hombres de buena voluntad. Eso me parece tan relevante y como tan acogedor, como abrazador para toda la humanidad. Los temas que manejan las cartas encíclicas son muy diversos. Son temas, por ejemplo, de carácter social. Casualmente, la Rerum Novarum la escribió el Papa León XIII. Y es una carta importantísima porque se abre la iglesia a todo este lenguaje social, sobre todo por la injusticia que se cometía con los obreros. Entonces va a decir el Papa que lo importante para la iglesia es el bien común, en confrontación un poco con el socialismo y el capitalismo. Después viene otro documento social que se llama Quadragesimus Annus del Papa Pío XI. Después viene otro muy importante que es la Mater in Magistra de Juan XXIII, ya como en los tiempos ya más modernos. Después viene la Paz Mysterii de Juan XXIII también, la Octagesimus Annus de Paulo VI, la Populorum Progressio de Paulo VI también.
Ya este Papa, Paulo VI, va a hablar temas tan importantes como la ecología, el cuidado de la ecología. Fue el primer Papa que va a hablar de la ecología, del cuidado de la ecología, de tener en cuenta la dignidad de la mujer. Son temas como muy de actualidad y que el Papa comienza entonces a desarrollar. También tenemos dentro de las cartas encíclicas documentos que hablan sobre la Biblia. Por ejemplo, la Providentésimo Deus del Papa León XIII, del 18 de noviembre de 1893. Estas cifras son importantes, estos números, porque imagínense ustedes, 1893. Y es necesario, dice el Papa, es recomendable leerla porque la ventaja que tiene es para poder enseñar, corregir y tener la capacidad de interpretar la Biblia. Nos lo va a decir el Papa León XIII. Y después viene la Divino Afflante Spiritus, que después de todas estas dos encíclicas la vamos a leer con mayor detención, la vamos a analizar. Ahora solamente estamos haciendo el mapa, pero que me parece importante, que es necesario también enseñar con la Biblia. Y va a decir el Papa, y dirigir en justicia. Ya le va a agregar esta palabrita que me parece muy interesante. No solamente corregir, enseñar, sino también dirigir con justicia. Todas estas encíclicas son importantísimas en el lenguaje eclesial. Hay de todos los temas. Hay temas marianos que son muy bonitos también, muy relevantes y muy actualizados ya con la teología mariana y que se hace vital conocerlo. Después viene otro tipo de documento que son las exhortaciones apostólicas o sinodales. Los sínodos fueron creados por el Concilio Vaticano II. Entonces el Papa Pablo VI veía necesario que la Iglesia se fuera actualizando en temas y por eso los obispos se van a reunir en algunos momentos en sínodo, en una forma ordinaria cada 4 años, en una forma extraordinaria si hay un tema de punta o en una forma especial. Por ejemplo, un sínodo especial fue casualmente el de la Amazonía. En otro momento fue sobre las Américas, otro momento sobre Europa. Entonces va haciendo ese tipo de reflexión en la parte sinodal. Otros temas que ha tratado, por ejemplo, los sínodos, es sobre la evangelización. Eso lo fomentó el Papa Pablo VI y va a sacar un documento posinodal posterior que se va a llamar la Evangelii Nunciandi, aunque no tenga nada que ver así tan directamente con el estudio bíblico, pero va a hablarnos del anuncio del Evangelio, que la iglesia para poder evangelizar tiene que ser evangelizada. Después el Papa Juan Pablo II va a sacar otros documentos vitales sobre la reconciliación y va a decir que la iglesia para poder reconciliar tiene que reconciliarse. Y otro tema importante es sobre la catequesis. Otro tema importante dentro de los documentos de la Iglesia son los concilios. Ya llevamos encíclicas, exhortaciones apostólicas, posinodales, y ahora vamos a ver un poco, no todos los concilios, pero sí como para tener un panorama, también un mapa general sobre este tema. La Iglesia ha celebrado 21 concilios. Se dice que el primer concilio fue de la problemática por la circuncisión, que se llama el Concilio de Jerusalén. Se dice que ese fue el primer concilio, pero son 21 los que llevan. Nosotros abordaremos brevemente
el concilio de Trento. El concilio de Trento que va a ser en 1563. Y vamos a tener otro concilio 306 años después, que es el Concilio Vaticano I, en 1870. Es decir, 300 años sin análisis, vamos a decirlo así, sobre temas importantes como eran las escrituras. Ahí la iglesia se puso más bien a confrontarse con la modernidad. Sobre todo el Papa Pío IX se confrontó mucho con la sociedad, no aceptaba para nada los temas de la modernidad, la enciclopedia, todas esas cosas. Eso fue durísimo. Y va a atacar todo lo que sea referente a la modernidad. Son 300 años de, vamos a decirlo así, de un vacío sin un análisis profundo sobre temas vitales de la iglesia, que hubiera sido importante ver reflexionado, por ejemplo, sobre el análisis exegético de la Biblia. Ya después, en 1962 a 1965, se da el Concilio Vaticano II. Ese documento, el Concilio Vaticano II, va a tener 4 constituciones, una sobre la iglesia, otra sobre el mundo, otra sobre la liturgia, otra sobre la palabra, que ese es uno de los temas que necesitamos abordar, el de la Dei Verbum, la constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. La Dei Verbum nos va a decir que la revelación debe ser el culmen de conocer a Cristo, y hay que recibirla con la fe. Podemos decir muchas cosas en la próxima sobre cada uno de estos documentos que hablan de la Biblia. El Concilio de Trento sobre las escrituras va a decir en un decreto que tiene Trento. El decreto se llama sobre las escrituras canónicas. Dice, ahí hace un recorrido exacto de todos y cada uno de los libros de la Biblia que son canónicos, que es la que manejamos en la actualidad. Eso como, y es necesario saberlo, que Trento fue el que sacó la lista canónica, pero con unas gravedades. Dice que tiene que ser única y exclusivamente la versión latina, es decir, la versión vulgar. Y no reconocer estas escrituras dentro de la Biblia latina y vulgar y intentar hacer otra era motivo de excomunión para el que lo intentara. Y por eso era necesario que se tuviera claro para no cometer el pecado de la excomunión. Entonces cerró las puertas a cualquier análisis bíblico. El Concilio de Trento se celebró en 25 sesiones. La sesión cuarta es la que habla sobre las escrituras canónicas, y que es importante mirarlos en algún momento. Lo podemos buscar por Google y para tener como un panorama de lo que dice Trento sobre la Biblia. El Vaticano I también va a hablar, porque el Vaticano I tuvo un problema. El problema fue que Garibaldi va a invadir a Roma y ese concilio quedó inconcluso. Pero lograron en el capítulo 2, que nos habla de la revelación sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras, a nadie le es ilícito interpretar las Sagradas Escrituras en un sentido contrario al del magisterio. Es decir, vuelve a cerrar cualquier análisis, cualquier interpretación de la Biblia. Entonces vemos cómo se va dando todo este asunto de la Biblia en la caminada de la iglesia.
Vamos a mirar ahora un poco los padres de la iglesia. Bueno, vamos a mirar ahora unos criterios de lectura e interpretación de los documentos eclesiales. Los documentos eclesiales han de ser interpretados a la luz de la revelación y el querer salvífico de Dios, de la persona del Evangelio a partir de las inspiraciones del Espíritu en los contextos de la vida y en los signos de los tiempos en la historia. Es decir, hay que meternos en los signos de los tiempos, como lo dice la misma Escritura, pero también de la historia. Situarlos en un contexto histórico y determinar su autoridad. Con qué autoridad se ha escrito o con qué peso histórico se ha escrito el documento. En relación a la revelación como búsqueda de un mejor compromiso de los misterios de la fe. Prestar atención al contenido y a la coherencia interna del documento en la revelación, en su interpretación, finalidad y sentido teológico, eclesial o pastoral. Es decir, esa atención es importante tenerla, sobre todo para nosotros que somos misioneros, siempre llevando la palabra de Dios, misioneros y oyentes de la palabra. Con el reconocimiento de los contenidos de fe que van enriqueciendo de acuerdo a la tradición, la fe histórica y los contextos de la vida. Interpretarlos en un contexto literario, carácter, no es lo mismo una encíclica o una exhortación apostólica. Una encíclica siempre estará escrita por el Papa o por los que lo asesoran, pero una exhortación apostólica es producto de una asamblea sinodal de obispos y el Papa se encarga con sus colaboradores en sacar una exhortación apostólica. Es decir, el documento de la exhortación es más amplio que la encíclica. No desarraigarlo de su contexto histórico y social en la que ha sido escrito. De lo contrario, los documentos se deshistorizan y se hacen una interpretación fundamentalista del documento. Tenemos que evitar los fundamentalismos, que eso nos han hecho tanto daño. Otro tema importante es el lugar de la Biblia en la patrística. Porque fíjense, hoy se hablaba de este papa que es Agustino y uno de los padres de la iglesia que más influyó en la interpretación de la Biblia fue casualmente San Agustín. Los primeros siglos del cristianismo jugaron un papel importante en la comprensión y aplicación de la Biblia. Ellos interpretaron, transmitieron las escrituras, formando la base de la teología cristiana. Entonces, el aporte de los padres de la iglesia, esos son documentos también de la iglesia, son documentos eclesiales que es necesario revisarlos para tener un amplio conocimiento de las escrituras y sobre todo sus discursos, sus formas, de cómo lo predicaban, sus enseñanzas, sus escritos, su interpretación, sus exégesis son fundamentales. Los padres de la iglesia estudiaban, analizaban, interpretaban en el contexto de la vida cotidiana. Sus escritos ofrecen ejemplos de vida, consejos prácticos, orientaciones espirituales. San Agustín
hizo un gran aporte a través de las confesiones, porque ahí es su vida misma la que va él desarrollando, pero también es su gran capacidad de conversión. San Juan Crisóstomo desarrolló también toda una temática teológica